Noticias totalmente en directo. Ahí vimos el tema o digamos cómo se encuentra los precios del petróleo en la actualidad, no solamente en nuestro país, cabe destacar, sino a nivel mundial, la caída de los precios del petróleo. Estaremos analizando las diferentes vertientes de causas y cómo afecta la caída de los precios del petróleo a nuestro país. Estaremos conversando en este segmento con Francisco Chirinos, él es presidente del Colegio de Economistas. Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Y quería comenzar, como le comentaba, un poco de conocer las causas, a qué se debe este descenso continuo en los precios del petróleo. El crudo venezolano, como vimos, se posicionó esta semana en $77,65 y ha venido bajando continuamente en las pasadas semanas. ¿Cuál es la causa de este descenso del precio del petróleo a nivel, digamos, mundial? Las causas son múltiples, pero entre las más importantes está una caída en las expectativas de crecimiento a nivel mundial. América Latina, que se esperaba que tuviera un crecimiento entre el 3 y el 5%, escasamente podrá llegar a 1 punto y tantos. Y el caso de Venezuela va a tener un crecimiento negativo, pues. Y en el resto del mundo también las expectativas en China, Estados Unidos, Europa, y además eso mezclado pues con las pandemias que ha habido a nivel mundial que han causado un ralentamiento de la economía mundial. En ese contexto, evidentemente los países han frenado su consumo como tal, un efecto natural, y por otro lado la producción adicional que tiene en Canadá y Estados Unidos, y entonces en ese contexto pues los países han disminuido su consumo y por ende los precios, porque es el mercado, la oferta y la demanda. Al disminuir la demanda, pues entonces... Sí, señora. Se habla de una guerra de precios, incluso fomentado por Saudi Aramco, la empresa petrolera de Arabia Saudita, que está buscando una mayor oferta o ser un ofertante más competitivo, haciendo una disminución intencional de los precios. ¿Cómo ha afectado entonces esto la dinámica petrolera y qué consecuencias puede generar, por supuesto, esta oferta más económica de los precios del crudo? Sí, bueno, no sería tanto que ha disminuido los precios en forma artificial, simplemente ha mantenido la producción. Acuérdense que los países árabes producen alrededor de 10 millones de barriles diarios de petróleo y ellos mantienen su producción aun cuando la tendencia del precio es a la baja. Al mantenerlo, evidentemente, entonces hay una sobreoferta con relación al consumo y eso trae como consecuencia que los precios tiendan a mantenerse con tendencia a la baja. Venezuela ha tenido un precio promedio de su petróleo, bueno, del 58 al 98, su promedio fue de $12 el barril. En los últimos 15 años el promedio está en 50 y tantos, cerca de los $60 en promedio del precio. De manera que todavía en 77 se pudiera estar un poco por encima del promedio de los últimos 15 años. Los problemas comienzan en la medida en que el presupuesto, cuál es el presupuesto de la nación, el presupuesto de gasto más los gastos sobre el presupuesto, porque está calculado a $60 el barril petrolero. Entonces todo lo que está entre 60 y digamos hasta 120, que era el promedio, pues tenía un gasto más discrecional. Claro. Ahora el margen está reducido bastante, digámoslo así. Se espera, bueno, podemos ver incluso para contextualizar un poco la baja de los precios del petróleo, que de 120, de $100 el barril, como se estaba observando en los últimos años, ha disminuido y ahora llega a 77. ¿Cuál es la expectativa de que continúe bajando, de repente que continúe a la baja y hasta dónde podría llegar el precio del barril en expectativas desde el punto de vista económico? Bueno, no es sencillo porque el precio de 70 es un tope a la baja puntual. Hasta ahora lo tenemos solo para el fin de semana. Hablando de un 60 o que el balance debe estar, el presupuesto en el 2015, sí, a un $60 el barril y bajamos desde 100, ¿se puede presentar la oportunidad o la ocasión de que continúe bajando incluso por debajo de $60? Bueno, esa tendencia, eso es una posibilidad exactamente, la cual
No se espera que suceda porque de todas maneras el consumo tiene un nivel por debajo ya de 70, de 60, que es la cifra que usted menciona. Ya se encenderían algunas alarmas muy particulares porque quizás algunos petróleos, el de Canadá y el extrapesado mismo venezolano, pues no sería rentable su producción, de manera tal que no se espera llegar a esos niveles tan críticos, pero sí que se mantengan este 70, ese rango del 70, es, digamos, el reconocible. Por debajo de eso, yo considero que entonces algunos de los productores canadienses, tal, etcétera, pues bajarían su producción con la finalidad de mantener los precios. Sin embargo, bueno, ya comentando acerca del crudo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, en reacciones a esta baja continua del petróleo, aseguró o descarta que caídas del petróleo afecte la economía. Vamos a ver un poco las declaraciones del presidente Nicolás Maduro a continuación. Entonces han salido estos venezolanos antipatria a decir y a pronosticar la catástrofe, el colapso. No va a haber ni catástrofe ni colapso. Tenemos la capacidad financiera, primero para financiar en bolívares todos los proyectos que necesita nuestro pueblo, nuestro país. Todo, el presupuesto completico. El presupuesto va a ser presentado a la Asamblea Nacional esta semana y lo hemos calculado a 60 bolívares el barril, previendo la guerra económica contra el petróleo. Todavía tenemos un colchón ahí, tranquilo, ¿verdad? Eso sí, trabajando, preocupados. Y en divisas tenemos el Plan Nacional de Divisas. Y allí estamos apretando la tuerca para que no se gaste ni un solo dólar en lo que no se debe gastar. Bien, el presidente Nicolás Maduro asegura que en el margen de $60 el barril todavía se puede levantar la economía o mantener la producción del crudo venezolano. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo afecta la economía venezolana, siendo por supuesto un país productor de petróleo por excelencia? Estos precios del barril, ¿cómo pueden afectar, digamos, el presupuesto, sobre todo para el año 2015? Bueno, lógicamente que el presupuesto está elaborado en una base de $60 el barril petrolero. Sin embargo, el gasto público y el gasto corriente está considerado en bolívares. Y como lo mencionaba el presidente, que existen cualquier cantidad de bolívares en circulación para sostener el gasto. Pero eso, como dijimos allá, es un efecto sobre la liquidez monetaria que está, digamos, hay emisión de dinero inorgánico y eso a su vez presiona la inflación. El problema está en la generación de divisas y el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela son producto del petróleo. Evidentemente, una baja y el 80% de lo que consumimos es importado, de manera tal que la incidencia del precio del barril petrolero es importante. Ahora, el uso de este colchón que habla el presidente Nicolás Maduro, de estas reservas que ya se encuentran, digamos, planificadas en caso de contingencia, ¿cómo puede también influir en la dinámica económica el uso de estos ingresos o de estas reservas que pueda tener, por supuesto, el gobierno nacional? Sí, bueno, las reservas están por los pagos que ha habido de deuda, que están venciendo ahorita y hasta el final del mes. La reserva está en el límite en $18.000 millones para soportar algo así como 1.500.000 millones de bolívares. De manera tal que, y esas reservas, las operativas son apenas un par de millardos de dólares, de manera tal que el colchón existe porque el efecto no es inmediato. Si bien el barril está a 77, recuérdense que son compras a futuro, de manera tal que ahorita estamos cobrando lo que se vendió hace unos meses y el efecto de estas ventas a 77, me refiero, ese precio, sus efectos vendrán hacia final de año, si se mantiene el precio, porque puede darse un pico hacia abajo y estabilizarse un poquito al alza, que sería lo deseable. Si no, ¿qué podría motivar a una alza en los precios del petróleo? ¿Cuáles podrían ser las estrategias? Se habla incluso de una reunión general de la OPEP, fue convocada incluso por Venezuela
para tratar este declive en los precios del petróleo. Sin embargo, hay muchos analistas que piensan que la OPEP no va a acceder a esta reunión extraordinaria. Sí, porque la OPEP en los años 80 hubo también una crisis de este tipo y los países árabes decidieron entonces bajar la producción y por ende el precio creció. Pero de alguna manera eso fue artificial. Al final no cumplieron la mayoría de los países y le quedaron los árabes con una producción menor, perdieron clientes, sus efectos fueron negativos. En esta ocasión están más bien en la disposición de que sea el mercado mismo el que armonice. Si hay un menor consumo, evidentemente debe haber una tendencia a un precio más bajo si se mantiene la producción. Entonces yo creo que esa va a ser la tendencia y que se va a mantener. Ahora, ¿cuál va a ser el umbral óptimo? Es lo que está por analizarse. Se supone que alrededor de $70 el barril podría ser la cifra. Todavía se podría mantener. También hay economistas que vaticinan un default en Venezuela. Sin embargo, el economista y también consultor en materia petrolera Ramón Castro Pimentel descarta que pueda existir un default debido a, como hablábamos, de las reservas, pero sí emite o comenta que deben haber ciertas estrategias, sobre todo lo que tiene que ver con las deudas con otros países, para poder equilibrar, digamos, la economía del país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, Venezuela, su endeudamiento ha crecido significativamente, pasó desde el 99. En el 99 la deuda existente acumulada era alrededor de 30.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de alrededor de 220.000 millones de dólares, o sea que 6 veces eso, que significaba en el 98, 99 alrededor del 20% del PIB. Hoy estamos hablando alrededor del 55% del PIB. De manera tal que las cifras están equilibradas, pero en precaria situación. Si hay una tendencia a la baja de estos precios, por supuesto, habría que otra forma sería que pudieran los bonos que están por vencerse renegociarse para vencimientos diferidos, pago solo de los intereses. Pero el problema consiste en que Venezuela, con los ingresos tan elevados, en los periodos de superavitario, en lugar de fortalecer su economía y sus reservas, como otros países, por ejemplo Noruega tiene alrededor de 800.000 millones de dólares de reserva, un país también petrolero. O sea, acumular reservas en periodos holgados para que cuando llegue la época de las vacas flacas, pues justamente poder vivir de esa reserva. Esperemos que así se pueda y por supuesto que haya una alza en los precios del petróleo para no tener que disponer de esas reservas. Muchísimas gracias por acompañarnos al economista Francisco Chirinos. Él es presidente del Colegio de Economistas. Nosotros hacemos una pausa, continuamos con el tema de los precios del petróleo. Estaremos analizándolo en la próxima parte con el economista Fernando Travieso. Ya venimos con más de Entre Noticias.